nombre es Valeria Aguilar, soy adventista del séptimo día y pertenezco a la Iglesia de Buenos Aires en Danlí, El Paraíso. Quiero compartir con ustedes un poco de mi historia y contarles las maravillas y las muestras de amor que Dios ha tenido para conmigo y para mi familia. Pues déjenme contarles que cuando yo era una niña no asistía a la iglesia adventista. Yo asistía a otra denominación junto con mis padres, mi hermana. Y bueno, siempre yo recuerdo que no estábamos cómodos en esa iglesia. Íbamos y no recuerdo haber abierto la Biblia o estar tranquila. Recuerdo que mi papá llevaba dulces para mantenernos tranquilas y en orden. Sin embargo, los años pasaron y nosotros siempre íbamos a esa iglesia. Mi abuela sí era adventista del séptimo día y ella siempre que nos encontraba en su casa un sábado después del culto, ella nos decía: "Te mandó saludos Jesús". Y eso nosotros siempre nos hacía como reflexionar acerca de eso. Mi abuela siempre fue una persona que se interesó por la salvación de su familia y ella siempre nos hablaba de la palabra y nos dijo que nos podía brindar un estudio bíblico junto con una hermana de la iglesia para que nosotros pudiéramos conocer más a Dios, conocer acerca de su amor, acerca de su plan de salvación, que nosotros no teníamos ni idea. Pues entonces nosotros aceptamos y comenzamos a estudiar la fe de Jesús junto con la hermana de la iglesia y mi abuela. Y recuerdo que mi abuela siempre nos sentaba a todos los nietos para poder estudiar de la fe de Jesús. Nos enseñaba a buscar los textos bíblicos, nos enseñaban los cantitos, los coros. Y bueno, poco a poco nosotros fuimos aprendiendo de la palabra, un poco sobre la iglesia adventista, y nos comenzó a gustar. Pero nosotros no tomábamos esa decisión completamente de entregar nuestra vida a Jesús. Luego, pues, comenzaron los problemas en nuestro hogar. Mis padres estaban separando y fue un momento muy difícil para nosotros, para nuestra vida. Recuerdo que estábamos muy decaídas junto con mi hermana y en la iglesia, cuando nosotros comenzamos a asistir, pues anunciaron acerca de un retiro espiritual y nosotros pues nos emocionamos porque era un retiro de jóvenes. Y bueno, en ese momento muy difícil que estábamos pasando, pensamos que era lo mejor que podíamos hacer. Mi mamá también se fue junto con nosotras y bueno, nos fuimos un viernes y déjenme contarles que a partir de ese momento nosotros sentimos esa necesidad de poder acercarnos al Padre y poder rendir nuestras vidas a Él. Nosotros pues sentimos como Dios a través de los mensajes, a través de la diversión sana que podemos tener nosotros como jóvenes, pues nos quería sanar de esa herida. Al regresar de ese retiro, claro que marcó un antes y un después en nuestra vida. Nosotros le comunicamos a nuestra abuela que queríamos brindar nuestra vida a Dios, que queríamos ser bautizadas. Pues mi abuela, muy emocionada, comienza a hacer todos los planes junto con la hermana de la iglesia que era su mancuerna para brindar estudios bíblicos. Y bueno, ese día nos bautizamos mi madre, mi tía, mi primo, mi hermana y yo. Y bueno, comenzamos a asistir a la iglesia adventista y nos encantaban las actividades que se realizaban, nos encantaban ese espíritu de hermandad, de esa fraternidad, esa sonrisa que siempre estaba en sus rostros al momento en que nosotros asistíamos.
Y bueno, nos involucraban poco a poco a las actividades, a los cargos. Nos encantaban los cursos y todo lo que se impartía. Comenzábamos a conocer un poco de la iglesia adventista y recuerdo que al principio me daba mucha pena asistir a la clase de niños. Y siempre mis maestras pues me iban a dejar o me preguntaban si quería asistir. Y bueno, yo comencé ahí a abrirme un poco. Siempre fui una persona muy tímida, pero gracias a la iglesia yo iba desarrollando esa capacidad de poder relacionarme con otros. Y bueno, luego una joven de la iglesia me invitó al Club de Conquistadores y me encantó. Me encantaban sus actividades, me encantaban los sociales, me encantaban sacar especialidades, campamentos, caminatas. Estaba enamorada del club. Y bueno, en ese momento pensé que todo estaba muy bien. Sentía que Dios quería sanar esa herida que estábamos pasando en nuestro hogar. Pero bueno, posteriormente nosotras nos mudamos de casa y sentimos más libertad de poder adorar al Padre. Sin embargo, en el año 2018 yo comencé a alejarme de la iglesia, del club. Me retiré totalmente del club en el año 2018 y desde ahí pues mi vida espiritual fue en decadencia. Incluso dejé de asistir muchos meses a la iglesia. Pues no sentía la necesidad de estar en la iglesia y bueno, centré mi atención en cosas temporales, en logros académicos, en amigos, personas que bueno, eran temporales. Y dejé de un lado a Dios. No sentí esa necesidad de buscarle. Sin embargo, fue en el año pasado, a mitad del año pasado, del 2020, en donde yo me estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida. Sentía mucha ansiedad, me sentía sola y dije, bueno, el ser que me puede comprender más es el Padre. Así que me acerqué nuevamente a Él y Él me recibió con los brazos abiertos. Recuerdo que yo no podía orar. Pasaban 4 minutos y yo sentí que me había esforzado demasiado. Sin embargo, poco a poco iba abriéndome un poco más a Él y de 10 minutos pasaba 20, luego de 20 pasaba 30, 40 y sentía que todavía no había contado todo a Dios. Y sentía a través de la oración que Él iba sanando mis heridas, que Él iba escuchándome y también leía la palabra y a través de eso mi espíritu pues iba llenándose. Y siento que todo esto pasó para afrontar un problema pues a futuro que podía ocurrir. Siento que el Señor quería prepararme para ese momento. Pues a partir de la mitad del año pasado, yo volví a acercarme al Padre de forma personal. Yo quería buscarlo a Él. Ya después de las fiestas navideñas, mi abuela pues enferma. Fue un momento muy difícil para la familia. Fue algo tan repentino que recuerdo que ellos se fueron en enero y bueno, al cabo de unos días nos dijeron, puede ser que ella no regrese con vida. Fue un momento muy difícil para todos nosotros y recuerdo que el momento en que yo sentí pues más dolor
fue cuando mi familia, que estaba con ella en la capital, me llama y me dice: Valeria, habla con el pastor para hacer los preparativos. Fue un momento muy difícil y yo pensé, bueno, la persona que me llevó a la iglesia, ahora yo estoy haciendo preparativos para perderla. Sin embargo, yo me aferré al Padre. Recuerdo que ayunaba, oraba, leía la palabra y teníamos un culto con la familia que estaba aquí. Y yo en ese momento me sentí tan fortalecida, tan llena del Espíritu, que me sentí que Dios escuchaba mis oraciones. Después nos hablaba la familia de Tegucigalpa y nos decía, pues ella está teniendo mejorías. Lo que los médicos decían, pues era algo totalmente diferente a lo que Dios estaba realizando. Los médicos no se explicaban todo lo que estaba ocurriendo. Los mismos médicos decían, solo puede ser obra de Dios. Y bueno, mi abuela regresó con vida y gracias a Dios, pues la tenemos todavía. Y sabemos que la voluntad del Padre se cumplirá. Esta es una muestra de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y a contestar nuestras oraciones cuando nosotros lo buscamos de todo corazón. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico que en su momento me ayudó mucho. Se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puede ser que ahora estés pasando por un momento muy difícil en tu vida. Puede ser problemas económicos, problemas académicos, problemas personales, problemas espirituales. Pero yo te quiero decir hoy que Dios te está esperando con los brazos abiertos. No puedes elegir un mejor camino que servirle a Él. Solo en Él nosotros vamos a llenar todos nuestros vacíos y todas nuestras heridas van a ser sanadas en Él. Así que acércate al Padre, porque Él contesta tus oraciones. Él te escucha, aun cuando sientes que no. Solo ten confianza, ten fe y espera en Él, porque Él te ama.